Me voy a centrar, a ver si entendí bien el objetivo del panel. Katia, anotá lo que dije recién. Me voy a centrar en dos cuestiones importantes de relación del SNIP con otros sistemas en Argentina. Uno, el vínculo con presupuesto, importante, y el vínculo con las áreas que gestionan el financiamiento externo, que no están dentro del SNIP necesariamente, pero sí tenemos un vínculo muy fuerte y con un cambio en los dos, en la relación con los dos sistemas muy fuerte en los últimos años. En el vínculo con presupuesto, desde su concepción, el SNIP fue creado con un vínculo muy íntimo con la formulación presupuestaria. Voy a contar después el proceso, pero esto nos llevó a reflexionar muchas veces qué ventajas y qué desventajas tiene el vínculo con presupuesto. La gran ventaja es obviamente que hace que el SNIP sea cumplible. Y esto es un aviso a todos los entusiastas del SNIP o de los SNIP que se están creando. A veces el apoyo político inicial decrece con el tiempo, con lo cual pensar desde el inicio un vínculo fuerte con presupuesto hace que la gente no se pregunte, ¿y qué? ¿Y si no cumple con el SNIP, qué pasa? Frente a la posibilidad de poder conseguir por algún mecanismo la incorporación al presupuesto sin pasar por el SNIP. Es más, el año pasado, a pesar de la antigüedad y nosotros estamos convencidos que esto está funcionando relativamente bien, en un curso en la Oficina Nacional de Presupuesto, el módulo de inversión pública lo estaba dando yo, uno de los participantes, representante de una oficina de presupuesto de una jurisdicción, me preguntó, ¿y cuál es la ventaja de entrar al SNIP? Y yo me quedé porque en realidad lo primero que tenía que decir, bueno, estás cumpliendo con una ley. Y después vino el tratar de convencer, que es la tarea diaria de tratar de convencer, y creo que en el cambio, en la relación con estos dos sistemas, fue precisamente el poder convencer que el SNIP puede proveer alguna información relevante para la toma de decisiones. En eso me voy a basar después. Otro al que hay que convencer y que les sugiero que no olviden, yo no lo puse acá, hay que tratar de convencer y de vincularse bien con los sistemas jurídicos de cada una de las jurisdicciones, porque son los que tienen en su mano el autorizar las contrataciones. Entonces me parece que son una herramienta también que a veces quizás, muchas veces los economistas, los servicios jurídicos, etcétera, es muy aburrido tratar con las normas, no entienden muy bien de qué se trata esto. Es muy importante incorporarlos en la difusión de los sistemas. Hablé de las ventajas del vínculo con presupuesto, tiene también desventajas, y yo me llevó muchas veces a preguntarle a los que gestaron el SNIP y esta relación tan fuerte, preguntarles en qué estaban pensando. Porque a veces nos complica en tareas muy operativas. Por ejemplo, tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de unificar los criterios de concepción de qué es un proyecto y discutirlo con presupuesto. Ustedes saben que muchas veces la unidad de evaluación, que es un proyecto, no coincide con la unidad de contratación, que a veces hay varias licitaciones por un mismo proyecto, etcétera, y tampoco coincide muchas veces con la unidad de apertura programática en el presupuesto. Felizmente eso fue algo que trabajamos muy bien en los últimos años. Antes nos costaba incluso entender, hacer el seguimiento de la ejecución presupuestaria de un proyecto que estaba cargado en el BAPIN. Son pavadas, pero que nos llevan mucho tiempo. Por eso digo, esto para mí era mostrarles un crecimiento, pero medio me deprimí con lo de Roberto. Voy a pasar varias filminas porque incorporé varias que tienen que ver con la normativa. No quiero cansarlos con esto. Voy a empezar con el tema de la inserción institucional del SNIP dentro del Ministerio de Economía. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hay otra secretaría que es la Secretaría de Hacienda, hay muchas más secretarías. Dentro de la Secretaría de Política Económica, es cierto esto, existe en Argentina un Ministerio de Planificación que a veces confunde un poco, más allá de un esfuerzo muy importante que tuvieron hace varios años de la elaboración de un plan estratégico territorial, la función actualmente del Ministerio de Planificación, y espero que esto no se sepa en Argentina para que no se enojen, es lo más conocido un Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? O sea, no cumple la función de planificación, sí en las áreas que tiene de ejecución de obra pública que le competen
pero en principio la planificación, no hay un plan estratégico global en Argentina, lamentablemente. La planificación corre por cuenta de cada una de las jurisdicciones. El Ministerio de Salud tiene un plan estratégico de salud, el de turismo, etcétera, industria, bla, bla. Por eso entendemos que la inserción de la Dirección Nacional de Inversión Pública, que es el organismo responsable del SNIP, dentro de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, este es un nombre nuevo que surgió el año pasado. No existía antes la Secretaría de Política Económica, si bien el secretario siempre fue el, entre comillas, viceministro, no siempre cumplió estrictamente esa función. El haber incorporado esto es un mensaje muy fuerte, y el estar dentro de lo que llamamos Subsecretaría de Coordinación Económica, con esta idea de que son las jurisdicciones las que elaboran sus planes estratégicos, y tener una subsecretaría que tenga como función coordinar esos planes estratégicos, nos parece importante. Esto es un listado, no es muy abundante, de normas. Lo que me gustaría mostrar acá es que la mayoría de las normas son bastante viejas. La ley de creación del SNIP es del año 94. La única norma relativamente nueva es la tercera, una resolución, es una guía metodológica para la presentación de los proyectos que requieren dictamen. Son proyectos de montos relativamente altos que tienen que presentar los estudios. Y el resto son normas viejas. Por tanto, no hubo, quería enfatizar que no hubo un cambio normativo, sino precisamente en la provisión de información que le estamos suministrando al proceso de elaboración presupuestaria. Eso fue lo que cambió y llevó, sobre todo, mucho tiempo, sobre todo estabilidad en nuestra área. Nosotros siempre tenemos la idea de que los de presupuesto son siempre los mismos, y les molesta un poco ver, esto es una intimidad, les molesta ver todos los años una cara nueva. No sé si está bien o está mal, pero desde hace varios años la cara que ven es la mía, porque soy la que estoy encargada de la relación con la Oficina Nacional de Presupuesto, y bueno, yo hace 15 años estoy en la Dirección de Inversión Pública, así que por lo menos no sé si está bien o mal, pero ven eso. Les voy a comentar rápidamente el proceso de elaboración del presupuesto y qué papel cumple el SNIP en ese proceso. Y esto me alegra, Miguel, que quizás el encuentro del año que viene sea en marzo, porque justo en este momento nosotros estamos en nuestra mayor carga de trabajo. Es el relevamiento de la demanda de inversión. Cuando empiezan las tareas del presupuesto, la Oficina Nacional de Presupuesto emite una resolución del ministro con el cronograma de elaboración del presupuesto, con la participación de todos los sectores de la administración involucrados de alguna forma en las grandes definiciones de requerimientos. Este relevamiento de demanda de inversión se hace a través del Banco de Proyectos de Inversión Pública, donde todos los organismos continuamente van cargando sus requerimientos de inversión, y en este momento, entre abril y mayo, definen de todos los proyectos que yo tengo incorporados ahí, voy a decidir solicitar para la planificación trianual del trienio que viene, tales. Le ponen una, nosotros llamamos marca de demanda, un filtro. Nosotros lo que hacemos con eso es filtrar de ese banco de proyectos todos los que tienen la marca de demanda y los sometemos a un criterio de priorización, que es uno de los fundamentos técnicos que le pasamos a la Oficina de Presupuesto y que nos valió el año pasado en la reunión comandada por tu amigo, que el subsecretario de Hacienda, ante todo el resto de las jurisdicciones, felicitar al SNIP por el tipo de información que le estaba dando. Casi no sé si nos estaba felicitando a nosotros o retando a los demás, pero para mi caso estuvo bien igual. Le remitimos la información priorizada con criterios que ahora les voy a explicar. La Oficina de Presupuesto define los techos presupuestarios, a eso venía mi pregunta anterior. Los techos define para cada jurisdicción cuánto va a tener, en nuestro caso, para inversión para el año siguiente. Y es cada una de las jurisdicciones las que vuelve a rediscutir sus proyectos en función de los techos presupuestarios que le asignaron y ve cuáles son los que definitivamente va a postular para incorporar al proyecto. Ahí dice PNIP y proyecto. Por ley, el PNIP tiene que ser exactamente igual, línea por línea, que el proyecto de ley de presupuesto. Y ahí nos viene un trabajo en septiembre mortal, porque es tratar de compatibilizar la información del banco de proyectos uno a uno con la ejecución presupuestaria, con la formulación presupuestaria que se presenta en el Congreso todos los años, el 15 de septiembre,
y a veces la oficina de presupuesto no quiere largar, siempre hay modificaciones de último momento, entonces nosotros necesitamos salir igual que el presupuesto, porque el PRENIP es información ampliatoria en la discusión del presupuesto en el Congreso, tenemos que salir al mismo tiempo igual, es un poco complicado. Bueno, aquí lo que les mencioné antes, no me quiero detener demasiado en esto, es algunos proyectos a partir de su incorporación en el proyecto de ley de presupuesto hacen obligatoria la presentación de los estudios. Obviamente los estudios los pueden presentar en cualquier momento, pero como tienen una fecha de vencimiento, no es muy razonable presentar los estudios de factibilidad mucho tiempo antes de que obtengan el crédito presupuestario. Se sanciona la ley de presupuesto y después, bueno, lo que hacemos es relevar, y acá es uno de los grandes temas pendientes, en la discusión del presupuesto a nivel nacional, en el Congreso, se discute el presupuesto de la Administración Nacional, que es una parte, y una parte relativamente pequeña ahora, con el crecimiento de la participación del Estado, al retomar las decisiones a través de las empresas públicas, etc. De todas formas, todos los organismos del sector público nacional están comprendidos por el SNIP, y quizás no tanto en la discusión parlamentaria del presupuesto. Esto es lo mismo de recién, yo sé que de lejos no se ve, por eso lo que hicimos fue presentar esa filmina anterior. Acá lo que están separadas son las responsabilidades de cada uno de los organismos con la jefatura de gabinete, el Congreso, etc. No me voy a detener demasiado en esto. Quería pasar a uno de los apoyos técnicos que le proveemos en la discusión de la demanda de inversión, que son los criterios de priorización de inversiones. Cada año se postulan proyectos y decidimos, en algunos casos, simplificar y en otros casos complejizar la priorización. Empiezo por arriba, por lo que llamamos prioridad cero. Prioridad cero es, esto no lo discutimos, son la reposición de equipamiento, porque no sé cómo es en el resto de los sistemas, pero en la discusión entran todos los gastos de inversión, todos, aún la reposición de pequeños elementos de computación, muebles, etc. A veces nos complicaba mucho la registración en el banco, porque algunos abren muchos proyectos, teníamos hasta detalle del tipo de sillas que querían comprar, y le dijimos, mirá, no te gastes en esto, dediquémonos a discutir los proyectos más grandes. Decidimos, con presupuesto, bueno, hay un mínimo que tienen todos los organismos, que lo cargan en el banco, lo informa la ejecución al final, no nos vamos a detener en esto. Después, el criterio fue, sigamos con los proyectos que ya vienen en ejecución de los años anteriores, que nuevamente se tienen que postular para incorporarse al presupuesto, pero el criterio básico es, si ya empezamos a ejecutar este proyecto, cuanto más rápido lo terminemos, más rápido vamos a disfrutar, o la sociedad va a disfrutar de los beneficios de ese proyecto, por lo tanto los pusimos en segundo lugar. Ahí tenemos la prioridad 1, que son proyectos de reposición de capacidad productiva, no reposición de equipamiento, sino seguir produciendo los bienes públicos que más o menos estábamos produciendo, que ya vienen en ejecución. Y acá entra buena parte de la reparación de carreteras, etcétera. Eso hay que seguir haciéndolo, salvo que haya una decisión política de cerrar un camino, cerrar un hospital que ya venía funcionando, ¿sí? Después vienen los de ampliación de capacidad que ya venían en ejecución, me parece que no hay mucha discusión con esto. Paso la 3B y la 4, y ¿por qué esa numeración tan extraña? Antes existían la 3 y la 4. La 3, proyectos de reposición de capacidad a iniciar, nuevos, y después dejábamos para el final, con una priorización mucho más detallada, los proyectos de ampliación a iniciar. Que ese es el campo donde uno discute en general cuáles deberían entrar y cuáles no deberían entrar. Y ahí tenemos criterios más detallados. Pero claro, una vez un organismo nos dice, la verdad que con esta priorización estoy medio jorobado, porque siempre voy a preferir seguir recauchutando el edificio que tengo. Recauchutando es arreglando, ¿no? Tenemos un tema hablamos distinto idioma a veces. Pero, y la verdad que este laboratorio ya no sirve, las pautas sanitarias cambiaron desde la década de los 40, 50 en que fue construido. La verdad que para mí sería mejor postular un laboratorio nuevo, pero como nunca me alcanzan los créditos para uno nuevo y sigo arreglando más o menos, me termina resultando más costoso. Entonces decidimos, bueno, incorporar una especie de proyectos prioritarios que requieren una justificación adicional. Toda esta priorización sale de campos
que se cargan en el banco de proyectos de inversión pública, es más o menos automático. Fuimos bastante estrictos porque no queríamos abrir la puerta a prioritarios donde el responsable del organismo agarra la guitarra y empieza a justificar cualquier cosa. Estos son los casos en los que admitimos saltar ese nivel de preferencia por ahora, y en los últimos años decidimos no abrir demasiado más la puerta. Me voy a detener un cachitín más en el tema de la prioridad 4, los proyectos de ampliación a iniciar, donde le asignamos puntajes a los proyectos en función de características propias. Contribución a política, son políticas que decide impulsar, políticas muy generales que decide impulsar la autoridad de la Secretaría de Política Económica, donde consultamos todos los años, bueno, todos los años le consultamos, como las autoridades cambian, mirá, la priorización que hicimos el año pasado era ¿querés cambiarla? Si la vas a cambiar, apurate porque tenemos que cambiar todo el sistema informático para que responda, porque esto es casi automático. Y lo que definieron como cambio era este año impulsar un poquito más los proyectos que tienen que ver con la mejora de la competitividad y el aumento de las exportaciones. También merecen hay como tres puntos de política. Los de infraestructura social siguen siendo prioritarios para la autoridad política. Se le asigna un punto por temporalidad, con la idea de que los proyectos que tienen los estudios avanzados puedan ser impulsados más rápidamente, por este tema de que a veces uno tiene muchas ganas de hacer un proyecto, pero los estudios no avanzaron y bueno, no le voy a asignar créditos a uno que yo sé que no voy a estar en condiciones de ejecutar el año que viene. Algunos puntos por calidad propia del proyecto. Quizás el tema que tenemos que rediscutir es el de contribución al empleo. No sé, a los que estuvieron el año pasado, si se acuerdan, una metodología que estábamos empezando a implementar que tenía que ver con el impacto de los proyectos sobre el sistema productivo. Gracias a esa metodología pudimos diferenciar con bastante claridad algunos tipos de proyectos que tienen mayor o menor contribución al empleo, y fue eso lo que aplicamos, esto ya lo dije, lo que aplicamos para calificar determinados tipos de proyectos en función de su contribución al empleo y no directamente decir, bueno, que es construcción contribuye al empleo, etc. También hay uno de desarrollo de proveedores que tiene que ver no con lo que estuvimos hablando, creo, en la mañana exactamente, de los gastos de operación, sino los efectos que produce la implantación de un nuevo proyecto sobre el desarrollo de proveedores. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy sustituyendo importaciones, a veces es un poco difícil evaluar ese proyecto, porque tengo probablemente un gasto de inversión alto frente a la decisión de qué hago. ¿Hago un desarrollo productivo nuevo, una tecnología nueva dentro del país, o sigo importando para proveer mis servicios? El tema de la sustitución de importaciones tiene que ver también con el desarrollo posterior de proveedores locales, que no siempre entran muy claramente en la evaluación de los proyectos. Por eso decidimos incorporarlo como un puntaje adicional. Este es el esquema de puntajes que tiene esa prioridad 4. El desarrollo de mayores categorías de puntuación le permite a la Oficina de Presupuesto, al momento de fijar los techos, distribuir con más criterios los recursos. Si no, en general lo que veíamos es que había una asignación por jurisdicción que tenía que ver con un arrastre histórico. Siempre vialidad tenía lo mismo, siempre salud tenía lo mismo para inversión. En cambio, ahora vemos que con el sustento que han logrado a través de estos criterios técnicos, la distribución de la inversión dejó ese arrastre histórico en general y responde a otro tipo de cuestiones. La otra herramienta es justamente, bueno, la más conocida, la más habitual de la evaluación de los proyectos. En todos los proyectos, para ser incorporados al presupuesto, y ahí quedamos medio atrapados, y ahora les voy a explicar una cuestión medio operativa de detalle, para ser incorporados al presupuesto tienen que cumplir con todas las pautas del sistema, entre ellos la evaluación. Y sabemos que los tiempos de la evaluación son unos y los tiempos de la formulación presupuestaria son otros. Les dije, empezamos a formular el presupuesto en abril. En septiembre, en agosto, tiene que estar todo decidido.
los estudios de muchos de esos proyectos no están todavía terminados. Entonces tengo que esperar como un año más para incorporarlo. Lo que se hizo fue que los proyectos puedan ser incorporados en el presupuesto, pero todos los años en la decisión administrativa del jefe de gabinete se incluye un artículo por el cual dice que los proyectos son incorporados en forma indicativa al presupuesto. Eso probablemente a los del presupuesto no les guste mucho, pero es la forma que encontramos. Puede ser incorporado en forma indicativa, pero no pueden empezar la ejecución sin haber cumplido con la autorización de los estudios por parte del SNIP. Por eso también digo que es importante la incorporación de las áreas jurídicas a este circuito, porque una vez que tiene el presupuesto asignado, la verdad es que la oficina de presupuesto no puede parar un proyecto, es muy difícil. Empiezan a ejecutar, lo imputan al sistema y tienen los créditos asignados y chau. Es importante involucrar a los que están presentes en los momentos de las contrataciones, de las licitaciones, etc. En los dictámenes de calificación técnica son dictámenes desde el punto de vista metodológico. En general no intervenimos demasiado, al menos hasta ahora, en decir un proyecto es bueno o es malo, hay que hacerlo o no hay que hacerlo. En general lo que hacemos es evaluar la metodología de evaluación del proyecto y se pueden incorporar observaciones metodológicas o básicamente de falta de estudio de algunas alternativas, de dimensionamiento del proyecto, donde a veces formalmente la evaluación está bien, da una TIR fantástica, pero después empezás a hurguetear y para que te dé la TIR exageraste un poquitito la demanda, y eso, y la otra vez le decíamos a uno de los técnicos del BID que estaba participando, exigía guías metodológicas sectoriales, y nosotros le decimos esas cosas en las guías sectoriales es difícil meterlas. Lo que hay que hacer, insisto, y bueno, lo charlamos antes, es mejorar la práctica y mejorar la capacitación y el fortalecimiento de las unidades que analizan esos proyectos para darse cuenta de estas cosas. Si no, seguir un manual no siempre nos aviva de los problemas que hay habitualmente escondidos en la evaluación. Estos son los dos resultados posibles, y lo que está en celeste abajo es la insistencia de que sin dictamen o sin respuesta a las observaciones, y ahora aclaro esto, no se puede iniciar la ejecución de un proyecto. Respuesta a observaciones, ¿qué significa? Cuando el SNIP hace una observación a una metodología, a la evaluación de algún proyecto, esa observación tiene que ser respondida por el organismo responsable de los estudios. Y respondida significa: insisto con esta formulación, o está bien, me convenciste y la cambio. Punto. No se genera una discusión eterna. A lo que apuntamos con esto es que el que está tomando la decisión asuma y firme la decisión que está tomando. En la medida que los funcionarios se den cuenta que se están haciendo responsables y que el SNIP no es una traba, sino que lo que hace es obligarlos a explicitar por qué tomaron tal decisión y por qué dispusieron de tales recursos públicos, me parece que eso fortalece al sistema, que deja de ser un trámite y empieza a aparecer como un reflejo de decisiones políticas por un lado, pero de responsabilidades políticas también por otro. Me parece que eso es importante. Bueno, esto no importa. En el tema del financiamiento externo también es un cambio importante que hubo en la gestión y que tampoco surge de cambio en las normas. Desde hace mucho tiempo el SNIP tiene que participar en la gestión de los préstamos del BID, Banco Mundial, CAF, etcétera. Participa en dos instancias y eso fue siempre así. Lo que cambió fue la forma de participación y la importancia en que el área que gestiona este proyecto le está dando a la opinión del SNIP. Nuevamente por la provisión de criterios técnicos para evaluar determinados programas. Antes me da la impresión de que el criterio técnico que prevalecía era del área que estaba interesada en gestionar el préstamo y del banco, importante, obviamente. Del banco, quiero decir del BID, del Banco Mundial. Cuando digo el banco son los bancos. Y lo que cambió fue, y esto les diría que a partir del último año, el área que gestiona los programas con financiamiento externo pertenece también a la Secretaría de Política Económica. Estamos a 3 oficinas unos de otros, pero hasta hace no mucho tiempo, si bien nos conocíamos, éramos amigos, etcétera,
existía más el te paso los proyectos y mandame el dictamen rápido, y te estaban llamando, lo sacaste, lo sacaste, lo sacaste, y en el último año, no sé decirles bien por qué, pero empezaron a decir, estos tienen una opinión que a mí me puede servir para ver si avanzo o no avanzo con determinados programas. Y eso también es como me parece un cambio de actitud. No cualquier financiamiento es bueno, a pesar de los problemas de financiamiento que tiene Argentina en este momento probablemente, y no cualquier financiamiento me sirve para cualquier cosa. Quiero tener criterios técnicos para decidir si tomo este financiamiento o no y para esta línea de acción o no. Acá lo que hicimos, sí, mejorar un poquito una guía de presentación, que no tiene nada de novedoso, es incorporar las cuestiones que se discuten acá habitualmente. Les aclaro que acá no hacemos evaluación de los proyectos, estamos analizando los programas, la formulación de los programas que se presentan ante los bancos para obtener el financiamiento. Después, una vez aprobados esos programas, los proyectos de inversión que se vayan a ejecutar con financiamiento externo tienen que cumplir con cualquiera de los requerimientos del SNIP, y acá va a ir una reflexión final que tiene que ver con el vínculo que hay con los organismos internacionales. Cambió la actitud dentro de la Administración Nacional, pero también me parece que habría que reflexionar un poquito, y esto lo voy a decir, espero que se entienda bien, a partir de la experiencia que veo en Argentina. No sé qué está pasando con el resto de los países, ni me quiero meter en eso. Lo que veo es que los bancos, el BID mundial, tuvieron, en el caso argentino, un papel muy importante en la generación y el fortalecimiento del SNIP. Ahora, no veo que en la actualidad esos bancos estén tan involucrados en el cumplimiento del circuito del SNIP. Es decir, en ninguna de sus guías metodológicas aparece la carga del proyecto en el banco, el dictamen del SNIP en la evaluación de los proyectos. Si bien tienen obviamente sus propias guías, parecen ir ambas metodologías por cuerda separada, y me parece que eso habría que integrarlo un poquitito mejor, y me pareció el ámbito adecuado como para discutirlo. Espero que me den el almuerzo igual, o la cena después de decir esto, pero me parece un ámbito importante para discutirlo, sobre todo porque en Argentina el SNIP ya está fortalecido, y es como que los bancos se retiraron de esa función impulsora o los bancos se retiraron o el país decidió que se retira, no importa, de ese impulso al sistema. Y ahora viene, bueno, la reflexión final es: el SNIP tiene que proveer información confiable, oportuna y criterios técnicos de decisión, porque si no las decisiones se toman, anda a saber cómo. Trabajamos bastante en esta cosa que parece algo medio operativo, pero para hacer el seguimiento es muy importante. Los criterios de apertura de proyectos en presupuesto y en el SNIP tienen que ser compatibles, si no es imposible, estamos hablando idiomas diferentes. Y trabajar en la cooperación de otras áreas, en la capacitación de otras áreas, nosotros conocer más la gestión presupuestaria, y la gestión presupuestaria conocer mejor cómo trabaja el SNIP. Dentro de cada organismo hay oficinas que son el vínculo con el Sistema Nacional de Inversión Pública, y hay oficinas que son el vínculo con la Oficina Nacional de Presupuesto. Y a veces, si esas oficinas están divorciadas entre sí, esto es imposible que funcione, y el SNIP tiene que cumplir esa función de coordinación, incluso de áreas de otras jurisdicciones. Y obviamente evitar la duplicación de tareas e información. En general nosotros tendemos a que en el Banco de Proyectos de Inversión Pública se carguen los proyectos hasta su incorporación al presupuesto. Después se actualicen las estimaciones anuales de créditos disponibles, pero en general el seguimiento de la ejecución lo hacemos, una vez que existe esta coordinación, a través del sistema presupuestario. Nuestro anhelo es que en lugar de que el organismo vaya viendo cuánto ejecutó y lo cargue en el VAPIN para mostrar en la página de internet cuánto va ejecutando, directamente hacerlo nosotros por sistema. Eso exige, obviamente, nuevamente, una coordinación de criterios de apertura de proyectos. Esto es para dimensionar más o menos de qué estamos hablando, y para aminorar un poquito estos criterios de éxito con los que venía tan
tan contenta. En primer lugar, estamos hablando de una demanda de inversión para el año 2013 de unos 25.822. Fue la demanda de inversión relevada del año pasado. La nuestra termina la semana que viene, así que todavía no sé muy bien cuánto es. Esto refleja también un éxito del sistema. Los créditos presupuestarios para el año 2013 para inversión real directa, esto es lo que ejecuta directamente la Administración Nacional, no incluye las transferencias a provincias, etcétera, no incluye las empresas públicas, que es un tema muy importante. El año pasado fue de casi 20.000 millones. Y esto es un éxito porque en el año 2003, más o menos cuando empezamos a aplicar estos criterios de priorización, la demanda triplicaba las posibilidades de financiamiento. Y avanzamos, ¿por qué? Porque los organismos, ellos mismos fueron construyendo sus propias demandas con criterios más razonables. No meto todo por las dudas, porque total me van a dar la mitad, sino ya se dan cuenta que la mitad no la va a tener nunca, porque sabemos más o menos qué capacidad de gestión tienen y qué capacidad de ejecución tienen. Entonces la demanda se hizo mucho más razonable. Uno de los problemas era que esos criterios de priorización eran un drama, porque en general la restricción presupuestaria global quedaba a mitad de la prioridad 2, con lo cual la 4 estaba muy linda, pero salvo algún proyecto que tenía financiamiento asegurado, fuente 22, fuente externa, etcétera, no la aplicábamos nunca. Ahora, con una demanda ya filtrada y priorizada por los organismos, con una construcción de escenarios de los organismos, es más posible aplicar estos criterios. Estamos hablando de 2.976 proyectos todos los años, los que vienen en ejecución y los nuevos. Y esto es la incorporación en la discusión de los organismos y de la Oficina de Presupuesto hace que con, no sé qué tamaño tienen las horas direcciones de inversión pública de cada uno de los países, nosotros no somos muchos para tal cantidad de trabajo, 32 personas en total, 24 técnicos, de los cuales 15 son sectorialistas, que son los que tienen relación directa con el VAPIN, con el seguimiento de la carga, con la priorización, con la evaluación de los proyectos. Ese es el área, esos 15 sectorialistas, me estoy incluyendo yo, porque también, además de coordinar el área, tengo algunos sectores a mi cargo. Somos los que hacemos todo ese trabajo. Pero a su vez hay 218 oficinas responsables del sector público nacional. Acá no están incluidas ni las provincias, que tienen sus sistemas propios de inversión pública, de los cuales hay 175 en la Administración Nacional y 47 empresas públicas. Este es un sector que se ha incrementado mucho. Yo supongo que esto desde atrás no se ve, pero quiero creer que en algún momento van a tener esto. Y acá viene el problema. Nosotros estamos hablando de todo este proceso y la formulación presupuestaria y buena parte de nuestro trabajo atiende lo que se llama inversión real directa, que es una parte, esto es la participación de cada uno de esos, les leo por las nubes: inversión real directa de la Administración Nacional, transferencias de capital a provincias y municipios, transferencia de fondos fiduciarios, que son un actor relativamente nuevo en la gestión pública y nos trae varios dolores de cabeza, inversión de empresas públicas, que tuvo un crecimiento muy grande en la ejecución de la inversión pública total, de participar un 0,18%, participa un 1,18%. Los numeritos que están abajo en blanco es la participación sobre el total de la inversión del sector público. La inversión del sector público, incluyendo viviendas, incluyendo las provincias, es del 4,53% sobre el producto. La inversión total es de alrededor de, inversión total incluyendo la privada, 22%. ¿Sí? Y buena parte de nuestro trabajo hasta ahora es el 22%, que es inversión real directa de la Administración Nacional, más el tema de las empresas públicas que no cumplen con la formulación, la asignación de techos, etcétera, tienen otro circuito de formulación presupuestaria, pero en cuanto a estar comprendidos en el SNIP y estar incluidos en todo el proceso de presentación de dictámenes, etcétera, lo están igual que cualquier otro organismo de la Administración Nacional. La gran tarea pendiente es el tema de las transferencias de capital, básicamente a provincias, que han crecido mucho y han cambiado mucho su modalidad. Ahora las transferencias en general, están creciendo las transferencias para proyectos específicos, y ahí entramos en un juego con los organismos, porque algunos dicen, ya terminé, ahí el tema es ver quién es
que conoce bien el proyecto como para presentar la información que requiere el sistema. Esa es una de las grandes tareas pendientes. Nada más. Ahí están nuestras direcciones por las dudas.